reine y abunde en vuestros corazones. Amén. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza que nos ha concedido estar en su casa de oración. De que Él haya tenido misericordia de nosotros, de que ahora nosotros disfrutamos de lo que ha hecho a nuestra vida. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendado ante su divina gracia, voy a exponer el tema que lleva por título: La conversión es obra de Dios. Y este tiene su base en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y versículo 14, que dice así esta escritura en el nombre de Jesucristo. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Entendemos y conocemos que la conversión es un cambio, podemos decir un cambio de vida. Y lo que vemos aquí en este versículo de base es una mujer. La palabra de Dios y San Lucas describe que esta mujer era temerosa de Dios. Amén. Y como era temerosa de Dios, también hace mención que el corazón de la cual abrió el Señor. De aquí de este versículo se desprende de lo que es el título de este tema, porque la conversión es obra de Dios. Y podemos mirar nosotros de que esta mujer, siendo temerosa de Dios, tenía unos principios de los cuales ella ya estaba formando y había formado, de lo cual era conocida como temerosa de Dios. Pero dice la palabra de Dios, el corazón de la cual abrió el Señor, porque Dios es poderoso, misericordioso y obra conforme a su voluntad. El corazón de ella fue abierto y ella escuchó la palabra de Dios. La conversión es un fruto. También es uno de los principios, de los primeros puntos de las fundamentales de la fe cristiana. Y podemos entender y conocer que todo esto antes del bautismo, siempre primero hay un arrepentimiento y luego de ese arrepentimiento hay una conversión. Cuando los fariseos fueron a mirar y fueron a ver donde estaba Juan bautizando, fueron ahí a preguntarle. Juan les preguntó y les dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. En estos frutos son hechos en lo cual una persona hace y demuestra de un arrepentimiento. Y como vemos aquí, el título del tema es: la conversión es obra de Dios. En la conversión se demuestra un cambio. Y en ese cambio se demuestran hechos, obras. Y son obras
hermosas, porque son obras de las cuales el Señor ha enseñado, de las cuales el Señor demuestra y presenta. De tal manera, hubo un principio para llegar a estas obras maravillosas. Y sí son maravillosas porque son de Dios nuestro Señor. Entonces, la conversión es obra de Dios nuestro Señor, y sí lo es. Y muchas veces en casos especiales Dios ha mostrado su grande poder. Pero también podemos ver cómo Dios ha demostrado y cómo se demuestra esta conversión, siendo una obra muy maravillosa. Pues nosotros sabemos y primero vemos que cuando se hablaba de la palabra de Dios, algunos al principio ya conocían y sabían de las Escrituras. Algunos ya conocían y ya sabían del Evangelio. Algunos ya tenían temor de Dios, eran piadosos. Como por ejemplo, tenemos a Cornelio. Pero Cornelio aún todavía no creía en Cristo. Todavía no era bautizado. Pero dice que oraba a Dios siempre. Ofrecía ayunos. ¿Y a quién adoraba? Para que le fuera acepto, ¿a quién adoraba? ¿No era el Dios de los hebreos? ¿No era nuestro Dios a quien adoraba? O sea, ya tenía unos principios. Pero levantaba una cosa. O sea, ya tenía frutos en el cual llegó hasta la presencia de Dios nuestro Señor. Y es ahí donde se le hace que mande a llamar al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro llega y le predica y le habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recibe el don del Espíritu Santo. Y luego es bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, quiero mencionar de la conversión. Cómo el Señor convierte también los corazones. Es una obra de Dios y convierte los corazones. Miramos nosotros en aquel tiempo, pues ya eran personas que habían escuchado y habían sabido de la palabra de Dios. Como el eunuco de Candace, que ya iba a Jerusalén, por alguna razón iba. De otra manera nunca hubiera ido, pero fue por alguna razón. Y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Pero miramos aquí, podemos ver que es su primera vez que está escuchando la palabra de Dios. Es su primera vez. Pero en su primera vez escucha el Evangelio de la palabra de Dios. Y escucha donde hay una paz, una tranquilidad, un sosiego para su vida. Después de haber pasado circunstancias muy difíciles en su vida, encuentra que hay un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de grande misericordia. Y que esa palabra llega hasta lo más profundo de su corazón. Y comienza a creer a esa palabra santa. Quiero que miremos lo que dice San Pablo a los Efesios, donde encontramos nosotros que los Efesios, algunos tenían otra vida muy diferente. Y les dice en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Así se vive sin Dios. Así se vive. Pero no hay ninguna esperanza. Y el hombre o la persona que busca, o la mujer que está buscando una ayuda. ¿Cuántas mujeres
mujeres hay en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero usted está aquí por la grande misericordia de Dios, nuestro Señor. Miremos aquí que los Efesios hacen mención, San Pablo, que estaban sin Dios, sin esperanza. Pero miremos que Dios es misericordioso. Y dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Usted puede mirar y preguntar qué tiene que ver esto con la conversión. Aquí vemos el poder de Dios, nuestro Señor. Estamos mirando el poder y la gloria de nuestro Dios, que Dios es poderoso. Aquella persona, aquella mujer que está sufriendo los golpes de la vida, y llega por primera vez a escuchar la palabra de Dios, se da cuenta que el lugar donde estaba no era contenta, pero llega a la casa de Dios y encuentra un refugio poderoso. Entonces, ¿qué es lo que llega primero? Escuchó la palabra de Dios y a poquito a poquito va entendiendo. Pero fíjese, esa palabra de Dios no es del predicador, no es del hermano, es palabra de Dios. ¿Ve cómo está hablando Dios? ¿Cómo está hablando poderosamente la palabra de Dios? Que de tal manera siente un calor muy hermoso en lo profundo de su corazón. Y dice San Pablo, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se levantó, se fue al lugar, se fue al trabajo. Ahora llega y se le pregunta, ahora, ¿por qué no actúas así? ¿Por qué ya no te vistes así? ¿Qué te ha pasado? Ya no eres la misma. Está comenzando a ver una conversión por el poder glorioso de nuestro Dios. Un cambio en su vida. Son buenas obras. Es lo que está diciendo aquí. Son buenas obras que Cristo había preparado, y estas obras las está presentando, las está enseñando, las está dando a conocer. Y escucha este bendito mensaje de estas obras hermosas, porque la conversión se trata de todas estas obras que el Señor muestra en la vida cristiana y lo lleva en lo profundo de su corazón. Ahora, miramos lo que dice San Pablo a los romanos. Nosotros vemos que lo que ayudó a cambiar, lo que ayudó a continuar, a crecer, San Pablo a los romanos explica muy claramente en el capítulo 10. Y explica muy acerca de esto. Y nosotros miramos que San Pablo, teniendo él también esta gran experiencia en su vida, porque él la vivió, y ahora él enseña estas palabras y dice, hablando de cómo primero llegó la fe a nuestros corazones. Porque en una conversión es que hubo una fe y fue sembrada en lo profundo del corazón. Esta fe llegó y creció.
Pero lo primero que tuvo que hacer fue oír la palabra de Dios. Y dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, escuchó la palabra de Dios y escuchó este mensaje. Y lo escuchó con todo su corazón. Pero cuando escuchó este mensaje, es ahí cuando da los primeros pasos, los primeros frutos. Que es un cambio radical en su vida. Y este cambio no es porque usted haya tenido capacidad o suficiencia. Es porque el Señor ha dado la suficiencia para que usted haya podido hacer estos frutos dignos de arrepentimiento. Y así mostrar también una vida convertida. La conversión la hace el Señor, pero por medio de su obra bendita, que llega a la palabra de Dios y es poderosa, y llega a lo profundo del corazón. Luego se levanta en alto, glorificando a Dios nuestro Señor. Este es mi Dios. Este es el que me ha dado vida. Este es el que me ha dado alegría y me ha dado paz para continuar en este camino. Nuestra vida es diferente porque el Señor nos ha transformado. Es una transformación total. Lo que el mundo nos había conocido, ahora nos conoce que somos diferentes porque somos de Dios. Esta mujer recibió la palabra de Dios. Ella fue convertida con el poder glorioso de nuestro Dios. Y nuestro Dios sigue siendo la obra. ¿Cuántas hermanas y muchas hermanas? Todas han recibido el poder glorioso de nuestro Dios. Pero también cuántas visitantes han escuchado la palabra de Dios. Y estoy seguro que han sentido la presencia de Dios en sus corazones. ¿Y por qué la han sentido? Es porque Dios abunda en los corazones y les está enseñando frutos para que también busquen a Dios con todo su corazón. Y el día de mañana también digan, estoy lista, Señor. Estoy lista. Mi vida, Señor, tú la conoces. Estoy lista para entregar mi vida a tu santo bendito servicio. La paz y la gracia de nuestro Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los bendiga.